Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Bienvenidos a este evento LATAM que tenemos hoy con nuestro miembro Jorge Cañedo. Jorge es el cofundador y director de Compass 4PL o 4PL en el noroeste mexicano y quien también ya tiene base en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Jorge tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de la cadena de suministro y abastecimiento global. Y en una conversación reciente estábamos hablando del tema del nearshoring y dijimos, bueno, vamos entonces a hacer un evento, vamos a cubrir el tema del nearshoring. Jorge me mandó la presentación ayer y está muy completa. El tema cubre tema ya un poco histórico desde cómo comenzó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a cómo pasó el COVID, el término nearshoring haciéndose popular y por ahí cubre con el USMCA o el TEMEC, como también le llaman. Entonces, sin más preámbulos, Jorge, te voy a dar el piso. La idea es tener un tiempo de preguntas hacia el final del evento. También invité, no sé si se puede unir, tenemos a un miembro que escribió, lanzó su libro de Nearshoring, también mexicano, entonces lo invité para que dé una breve presentación en los últimos 5 minutos. Pero sin más, Jorge, te cedo el piso y gracias por tu tiempo hoy. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias. Un gusto conocerlos a todos. Aquí encantado de platicar. La idea es compartir un poco de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ya César tuvo me gusto de poder presentar, pero aquí les resumo un poquito quiénes somos. Somos un integrador logístico, nos especializamos en el mercado USMCA. Nuestro foco es ayudar a nuestros clientes con su operación integral logística, donde manejamos servicios de transportación, aduanas, gestión de riesgo con seguros, puede haber distribución, manejamos desde un pallet hasta camiones completos, inclusive cargas sobredimensionadas, ¿no? Entonces, podemos operar tanto dentro de México, Estados Unidos y Canadá, y podemos mover mercancía desde cualquier parte del mundo o desde estos lugares a cualquier parte del mundo. Particularmente, ¿quién es Jorge Cañedo? Bueno, ahí ven una foto de parte de nuestro equipo. La mayoría son chavos, es gente joven. Así como comenta Rigo, hemos buscado apoyar a nuestros compatriotas mexicanos con gente talentosa, chavos muy inteligentes, con mundo, pero pues establecidos ahí en México. Jorge, pues yo soy mexicano. Tengo 3 hijos, ya un poco creciditos, ya están a punto de empezar a irse de la casa. Tengo más de 20 años en este tema de cadena de suministro. He trabajado, tengo la fortuna de operar en Europa, en Australia, Asia, obviamente por todo Norteamérica y varios países de Sudamérica. Detrás de todo esto, pues encontré oportunidades para desarrollar Compass 4PL y que me ha dado la fortuna de poder conocer a mucha gente valiosa alrededor del mundo, ¿no? Además, soy vicepresidente para la zona norte de México de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Apoyo ahí al gremio para hacer para incrementar el grado de profesionalización del sector. Entonces, ahí ayudamos a los agremiados en la parte norte de México, y además he sido consejero de una serie de grupos y cámaras relacionados con el comercio exterior. Bueno, ya entrando aquí en materia, como les decía, entender un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues todo este tema de la globalización inició con la famosa Junta de Bretton Woods, donde básicamente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo: ya estamos cansados de pelear, ya estamos cansados de guerras y el mundo no está en sintonía para tener más conflictos. Vamos a ponernos todos de acuerdo y los invito a que me vendan. Los invito a que tomen el dólar como la moneda base para todas las transacciones globales y yo me convierta en su cliente más importante. Los ayudo con el financiamiento, los ayudo haciendo el proceso fluido, que es donde ya empieza el GATT, donde se empiezan a eliminar ciertas barreras, empieza a fortalecerse el tema armonizado de fracciones, empieza una serie de cosas enfocadas a poder hacer el global trade más sencillo, ¿no? Que en realidad pues pasan décadas hasta que eso se empieza a sentir en la profundidad que lo vemos al día de hoy. En los 60s empieza el formato de esquema maquiladora, y bien curioso, era para ayudar al norte de México a salir un poquito de su
de su función primaria y empezar a generar trabajos, digamos, de un poquito más de valor industrial y citadino, ¿no? La mayoría de las ciudades en aquel entonces, en el norte de México, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, eran ciudades pues, primarias de ganadería, agricultura. Entonces fue un esfuerzo que hizo el gobierno para darle un poco de grado industrial a esto y pues al final del día lo que nadie esperaba lo que iba a detonar, ¿no? Un parteaguas en el mundo es la visita de Richard Nixon a China en los 70s, en el 72 para ser exactos, donde ya digamos, empiezan a abrir ciertas puertas, ¿no? Entre dos países que históricamente han tenido ideologías muy diferentes. En el 88 se firma el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que se vuelve la base para el famoso NAFTA en el 94. Entonces ya se convierte en el tratado más ambicioso a nivel global en ese momento de la historia. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Llega la crisis de México en el 95, realmente potencializada por cambios que tenía que haber en la estructura de gobierno y económica del país para poder estar armonizado con el NAFTA. En el 2000 termina el PRI. El PRI se va después de 70 años en el poder y empieza la nueva democracia de México, ¿no? Ahora sí que los que creamos en las historias de conspiración, pues se supone que esto fue uno de las demandas que tuvieron los socios comerciales de Canadá y Estados Unidos, de decir, si no hay democracia en México, pues el tratado no va a prosperar, ¿no? Entonces fue un empujoncito para empezar a fortalecer las instituciones y que México tuviera democracia. Y aquí es donde realmente las cosas empiezan a cambiar. En el 2001 reciben a China en la Organización Mundial de Comercio. China se compromete a una serie de cosas, mucho tema de regulación laboral, mucho tema de transparencia, mucho tema de protección de propiedad intelectual, cosa que ya más de 20 años después sabemos que no sucede, ¿no? Entonces, del 2001 al 2016 es lo que creo que ya todos hemos vivido, un desarrollo en su momento el NAFTA, un desarrollo de China como la fábrica del mundo, Estados Unidos como el mayor consumidor de productos chinos, y al momento que llega Trump al poder, empieza una serie de cuestionamientos muy a su estilo, pero algunos realmente muy válidos y que nadie se había atrevido a hacerlos de ese tamaño, ¿no? Y es cuestionar, oye, China ya tiene 15 años y no ha cumplido con lo pactado, por lo cual empiezan utilizan la sección 301 que le da al presidente de Estados Unidos el poder de implementar sanciones arancelarias a países donde se cree que hay un tema de abuso o de falta de cooperación. Entonces, estos aranceles fueron desde el 15%, en algunos casos hasta el 300%. De productos que pagaban el 1, el 2, el 5, el 7, se fueron a montos muy elevados, ¿no? Que esto al final del día lo que causó también que se encareciera el costo de los productos en Estados Unidos. Pero lo que realmente vino a detonar los cambios fue el COVID, y ahorita platicaremos de eso. Entonces, después de este tema con China, Trump empieza a cuestionar el tratado que tenemos actualmente con México y con Canadá. Hay unas cosas que sí, efectivamente, ya estaban muy, pero muy fuera de tiempos. O sea, cuando el NAFTA se firmó, nadie teníamos presente que el Internet, que en aquel entonces era pues, casi para temas educativos y temas de juego, al día de hoy se convertiría en la herramienta de trabajo de todos. Entonces, se hacen una serie de actualizaciones y cosas donde Estados Unidos se sintió un poco agraviado, ¿no? Por el tratado. Entonces ya viene este nuevo formato USMCA que tiene sus pros y sus contras. El tema de la revisión cada tantos años, ciertos elementos que cambiaron en la composición. Hubo, por ejemplo, el tema automotriz, cambió el porcentaje mínimo requerido para el del contenido nacional, perdón. Entonces, eso, digamos, jugó un poquito en contra. A favor es que hizo más ágil el proceso. Ya los que estamos operando el día a día de esta actividad, vemos que pues sí es un poquito más fácil porque lo hace un tratado de confianza. ¿Qué significa? Que la autoridad aduanal en todos los países confía en que la documentación que tú estás ingresando pues cumple con los requisitos del tratado, ¿no? El reto es que en una auditoría las penalizaciones son todavía más graves que la que eran antes, pues porque al final del día se basa en la confianza, ¿no? Si abusas de la confianza, pues te golpeo.
Entonces, entre el 2018 y el 2019 empieza esta guerra comercial. Ya el crecimiento de los aranceles, empieza a haber un desgaste, un presidente americano un poco muy poco ortodoxo, perdón, en su política exterior. China siempre con sus secretos y el estar como que accediendo, pero a la vez también atacando. China también implementa aranceles a productos americanos y también empieza a reducir importaciones, particularmente de soya, que es lo que le causa mucho conflicto al gobierno, ¿no? Porque es un producto solamente de agricultores que son votos, y eso empieza a causar un desgaste. Pero donde realmente revienta la liga es con nuestro buen amigo el COVID, donde ya empieza a haber un rompimiento, ya los empresarios empiezan a sentir un desgaste en sus cadenas. Uno, al principio por no tener producto, después por tener producto a unos costos ultra elevadísimos. Los contenedores llegaron a valer de Shanghai a Nueva York $20,000, cuando esa ruta normalmente valía 4, 5,000. A Los Ángeles se fueron casi a 13, 14, 15, unos picos, cuando realmente vale, no sé, 2,000, $3,000, ¿no? Pero sumado a todo el desgaste que se generó en las cadenas, hizo que tanto el producto como la logística de los productos se encareciera brutalmente. Y pues súmenle ya el tema de la sección 301, pues esto hizo una escalada brutal que todos acabamos pagando, ¿no? Yo tuve experiencias con varios empresarios donde unos, pues su foco era completamente económico, ¿no? Era un foco económico donde hablaban de que, ¿sabes qué? Yo estoy muy preocupado, yo no sé si esto puede volver a pasar, yo no quiero quedarme sin inventario otra vez, y es por eso que han empezado a explorar otras opciones. Otros fue por un tema completamente nacionalista, donde decían, ¿sabes qué? Yo como americano, yo no puedo estar soportando que un país no sea contaminado de esa manera, y yo no puedo seguir haciendo negocios con ellos, ¿no? Entonces, es diferentes formas o formatos por los cuales se está cambiando de decisión. Pero es lo que, de nuevo, tras bambalinas se ha comentado, y es que un empuje que hubo por parte del gobierno es cuando el COVID está en su máximo esplendor en Estados Unidos. Eh, el presidente reunió a los CEOs de las empresas de distribución de salud más grandes del país y les pidió que, pues, triplicaran, cuadruplicaran, quintuplicaran inventarios de todo, ¿no? De alcohol, de cubrebocas, de todos los elementos que ustedes saben en aquel entonces. Y la respuesta de ellos fue que no lo podían hacer porque 100% de su manufactura estaba en China y el gobierno chino estaba controlando la cantidad de producto que está exportando. Obviamente esto desató la ira del presidente y los amenazó, no le puedo decir que los invitó, a mover su manufactura ASAP a países friendly, entiéndase México, Estados Unidos o Canadá, en 6 meses o menos. Porque esto no podían, Estados Unidos ya no podía depender de productos de seguridad nacional con países que no son aliados o no son amigos. Entonces, esta filosofía ha permanecido el día de hoy. Es por eso que ustedes han visto que muchos insumos estratégicos se han estado mudando a Estados Unidos, particularmente en reshoring, o sea, dentro de Estados Unidos. Y el tema de México sigue siendo una opción de un país amigo. Digo, todos los que estamos en este medio, ustedes no me dejarán mentir, nuestro presidente acá en México está tomando unas acciones también un poco ortodoxas, quién sabe a qué le quiere apuntar, pero parece ser que no está afectando la relación que hay en tema de tratado, ¿no? En tema comercial. Y mientras nos consideren país amigo, pues todo seguirá bien. Entonces, ya después de todo este desgaste, es cuando dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Hoy tenemos un aliado y podemos hacer un friendshoring con México. Podemos empezar a explotar ese tratado que realmente lo capitalizaron por décadas las grandes empresas, ¿no? Las grandes armadoras automotrices, los grandes fabricantes de electrodomésticos, todas esas transnacionales que tienen la capacidad de tener un footprint global, fueron las primeras y las que por muchos años fueron capitalizando. Entonces, ahora la oportunidad viene para la empresa mediana, esa empresa que históricamente ha estado en China. ¿Y por qué? Porque China le dio muchas facilidades para su arranque, para su configuración, para su operación logística. Entonces, ellos son los que van a venir realmente a hacer un movimiento, ¿no? En el mercado. Porque esas grandes empresas transnacionales siempre han estado y pueden irse y pueden regresar.
Esas tienen el capital y el recurso humano para poder hacerlo. Aquí la clave es ese sector de empresarios medianos que están interesados en rediseñar su cadena. Para continuar y ver un poquito hacia dónde tenemos que ir, ya vimos de dónde venimos, ahora hacia dónde vamos. Entender un poquito el desgaste político que significa China para Estados Unidos. Quiero que vean los países que están en azul fuerte. Eso representa los países a donde Estados Unidos tiene mayor cantidad de exportaciones, donde es Canadá, Estados Unidos, y vean la cantidad que tiene China. O sea, en realidad las exportaciones de Estados Unidos a los países vecinos es el triple de lo que hay hacia China. Ahora quiero que vean el desbalance que hay a la importación. Esos son los países de donde Estados Unidos importa. Canadá, México, muy parecido a su grado de exportación, por lo cual puede decirse que es un balance sano. La cantidad de inputs y de expos es muy balanceada, pero la cantidad que importa de China es 4 veces la que China consume de Estados Unidos. China es un país que tiende a ser autosustentable en muchas cosas. Son muy buenos para replicar, son muy buenos para aprender. Les pongo un ejemplo muy específico del sector agrícola. La clase media china, al momento que empezó a crecer, quiso probar nuevos alimentos. Uno de ellos fue el arándano, el blueberry. Entonces, pues países de Estados Unidos, Chile, México, inclusive países que tienen fuerte producción de este producto, lo empezaron a mandar a China. Como China vio que el producto se consumía tanto, aprendió y buscó cómo sus climas podían adaptarse o cómo las plantas podían adaptarse a sus climas, canceló importaciones y se dedicó a producir de manera doméstica. Entonces, digamos que China no se convierte en ese buen amigo, pues, o sea, es lo que llamamos los mexicanos, es un come solo, no quiere todo para mí y no quiere compartir con los demás. Entonces, aquí viene el primer punto pivotal de este nuevo cambio, ¿no? Y así hacemos un zoom a nuestra región, pues nuestra región vale 1.3 trillones de dólares, ¿no? Todo el movimiento que hay entre Canadá, Estados Unidos, México, Estados Unidos es brutal. Canadá, México, no tanto, pero sí existe un par de billones de dólares que suben y bajan. Pero si nos vamos y nos integramos como una sola región económica, el puro intercambio entre países suma 1.3 trillones de dólares, lo cual, pues, o sea, muchísimo más que cualquier economía o suma de economías a nivel mundial. Y aquí les muestro un poco en números el crecimiento que ha habido de las importaciones de China contra las exportaciones que ha recibido China de Estados Unidos. Entonces, se fijan, el crecimiento pues llegó a los 500 billones, ya bajó un poco, ya ahorita el asunto del COVID, el rediseño que ha habido, todo esto, ¿no? Pero las importaciones no han crecido y seguramente si nos vamos un poquito años adelante va a haber un decrecimiento. Entonces, se puede decir que no es un buen socio comercial porque nomás te vende, pero no te compra. Y un socio comercial por definición hay un negocio de ida y vuelta, ¿no? Cambio, México, pues México, así como importa, exporta. Entonces, hay una buena relación comercial, siempre hay un pequeño gap, obviamente es más lo que exporta que lo que le compra. Las exportaciones de Estados Unidos a México siempre están un par de por cientos abajo de las exportaciones que tiene México con Estados Unidos, pero la variación de la balanza es muy sana. México a lo largo de los últimos 10 años ha incrementado mucho, pero mucho su importación de China. Eso vino a sustituir productos americanos que al final del día eran chinos. O sea, la manufactura de Estados Unidos se mudó a China, entonces China decía, oye, pues yo te vendo directamente en vez de triangular. Y muchas veces era propiedad del fabricante americano y le ponía su marca y respetaba todo, pero a veces eran réplicas y te la vendo más barata. Entonces, aquí es donde seguramente en los próximos años va a haber un reajuste y decir, oye, si somos amigos, pues tenemos que comprarnos entre amigos, ¿no? Y vamos viendo hacia dónde nos lleva esto. Datos bien padres para abrir boca de los siguientes puntos que tenemos que conversar. Hay un dato padre, de cada dólar que se mueve en la economía norteamericana,
$25 los consume, 25 centavos de ese dólar, pero los consume Canadá y 40 centavos México. O sea, el dinero se mueve entre las mismas bolsas de la región. Entonces, yo te vendo y tengo dinero para comprarte. Es un poquito la filosofía. Y acá el tema de China, pues yo te vendo, pero únicamente te compro 4 centavos de cada dólar que te vendo. Entonces, pues como que no se ve tan ecuánime, ¿no? Y otro tema que es, pues los mexicanos quitan los trabajos, ¿no? La realidad es que hay una distribución de los tipos de empleos que se dan en la región, lo cual significa que por cada 10 trabajadores en México, en Estados Unidos se están desarrollando 25 más. Porque es un trabajador de conocimiento, es un trabajador de manufactura especializada, es una serie de elementos que van sumando, ¿no? A la economía total. Bueno, ahora sí, entrando en materia, el tema de nearshoring, ya ahorita es un buzzword, todo el mundo lo estamos escuchando, es un tema que ya lo escuchamos en las noticias, está en los medios impresos, está en los cursos, pero entender qué es el nearshoring, y esta es la descripción del libro de offshoring es cuando tu punto de manufactura lo llevas a 4 horas de distancia en avión. Entonces, China, pues es un offshoring, ¿no? Porque vas más allá de las 4 horas. El nearshoring es 4 horas o menos en avión. Y el reshoring es cuando mueves de nearshoring o de offshoring a tu país donde está el consumo. Entonces, ahorita la tendencia es que de estar produciendo, bueno, perdón, hace 20 años la tendencia fue de estar produciendo en el país, se dio un offshoring y se empezó a mover a países de muy bajo costo que fueron desarrollando logísticas muy eficientes, pero con distancias muy largas, ¿no? Donde pues podía pasar cualquier cosa y generar retrasos. Ahora la tendencia es el nearshoring, donde lo que se está tratando de atacar es poder evitar todas esas disrupciones que se pueden presentar, tanto políticas como de salud, sociales y climáticas. Ahora, todos aquellos fabricantes que hicieron su análisis basado en los números en el precio del contenedor de hace 2 años, al día de hoy pueden estar diciendo, tomé una mala decisión económica, porque ya el contenedor está ahorita de vuelta en 1,500, 2,000. El flete marítimo es un commodity, es oferta y demanda, es como el maíz, es como el trigo, y los precios de transporte terrestre pues, son un poquito más estables, ¿no? Entonces ya el contenedor está por debajo del camión, pero al final del día hay una serie de elementos de riesgo, ¿no? Que se deben de contabilizar y valió la pena este quiebre del COVID para sentarnos todos y repensar lo que estábamos haciendo. Entonces, si no nos focalizamos en una sola variable y vemos la película completa, podemos ver que el BID está estimando para toda Latinoamérica una derrama de 78 billones de dólares adicionales anuales durante los próximos años por todos los cambios que se están presentando. Y no nomás es de productos, también es de servicios, porque también está habiendo una inercia de exportación de servicios. Latinoamérica tiene mucho joven talentoso, mucho joven que habla inglés, mucho joven que inclusive estudió en Estados Unidos o en Canadá, entonces tiene una asimilación de la cultura muy fuerte. Entonces, toda esta tendencia de reorganización no nomás está beneficiando a los productos, sino también a los servicios. De esos del 78 billones, casi la mitad se espera que caigan a México, pues por la naturaleza de la cercanía del país, ¿no? Pero aquí es bien importante entender que México no es China. Y aquí es donde nosotros como latinos y especialmente como mexicanos debemos de entender qué es lo que quiere el consumidor americano porque China ya lo acostumbró así. El americano cuando se fue a China no sabía qué esperar. La realidad es que no sabía qué esperar. El chino le fue acomodando la idea y ahora voltean a otros países y dicen, oye, quiero un copy-paste de lo que tuve de China, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a entender qué podemos hacer. Primero que nada, entender cuáles son los beneficios estratégicos de México contra operar en China. El primero que nada es que el sector manufacturero de México está integrado con el de Estados Unidos. Entonces,
Como les decía, por cada dólar que yo te venda, te voy a comprar 40 centavos. Entonces es un beneficio conjunto que queda en la región. El segundo es el tema de propiedad intelectual y muchos otros elementos, ¿no? Pero particularmente lo que más ha afectado a empresas es el tema de propiedad intelectual, donde México normalmente se guía por las reglas internacionales, donde busca tener un cumplimiento en temas de trabajo infantil, temas de protección de marcas, protección de patentes, todo aquello que sea ser un buen vecino. Y China realmente no lo hace. Nos tocó un cliente, buen amigo alemán, que él andaba en una feria, creo que en Sudamérica, y él vio su producto. O sea, él vio literalmente un invento que él había hecho para el mercado europeo, lo vio que lo estaban ofreciendo en Brasil, creo que era. Se acercó al stand y le dijo, oye, ¿y esto? No, es que yo lo compro en China. Entonces, él ahí se dio cuenta que el chino al que él había cedido su proceso de manufactura había hecho su marca alterna y la estaba vendiendo en otros mercados, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos un serio riesgo que ya lo hemos visto, ya se está descontando a nivel global, ¿no? El chino es muy bueno para replicar, no es muy bueno para inventar. Y aquí el tema del déficit comercial, pues no suma, ¿no? Lo que Estados Unidos le compra a México o le compra a Canadá, hay reciprocidad en la transacción. Obviamente el tema de impuestos, ya el tema de sección 301 y todos los aranceles aquí se desvanecen, ya es un tema de flujo sin impuestos. Y por un lado, de manera indirecta, también ayuda a reducir la migración ilegal de México y de Centroamérica. Está viendo un fenómeno interesante ahorita en México, donde muchos centroamericanos se están quedando a trabajar en fábricas en México que van para el mercado internacional. Entonces, en vez de migrar a Estados Unidos, están migrando a México y se están beneficiando de fábricas que están exportando y están teniendo salarios decentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer negocio con México contra China? Ya un tema fuera de pensar del tema, ahora sí que la big picture, esto ya es a nivel transaccional, que es lo que nos interesa a los empresarios, ¿no? Aunque no es un punto clave y no debemos de ponerlo así, pero ya el costo de mano de obra de México es estando un poquito más bajo que China. Tiene muy buena mano de obra México, tiene muy buenos ingenieros, tiene muy buenas universidades enfocadas en ingeniería. Muchos de estos chavos hablan buen inglés y, como les decía, inclusive algunos estudian en Estados Unidos, ¿no? Tiene una logística más eficiente. No necesariamente es más barata, lo que es difícil que muchos empresarios entiendan. Es decir, oye, es que el contenedor ya vale 2,000, me conviene voltear a ver a China. Oye, sí, pero el ciclo de conversión con China son 120 días. Tú tienes que tener de 3 a 4 meses de inventario de producto parado esperando la siguiente bachada de producto, ¿no? Eso en capital de trabajo, ¿cuánto significa? Es dinero parado. Entonces, pocos empresarios han hecho un análisis integral de su cadena logística. Y ahí es donde viene la verdadera oportunidad de negocio, ¿no? Otro tema es, operamos bajo la misma zona horaria. O sea, puedes ver a tu proveedor salir de casa en la mañana y regresar en la tarde o al día siguiente más tardar. Entonces, esto ayuda mucho el proceso. Y la forma y la intención de resolver los problemas es diferente. En México, en realidad, sí podríamos tener la preocupación de resolver de raíz un problema de calidad, cuando en China te la ponen de una manera casi imposible. Sí, claro que sí, regrésame la mercancía y te la cambio. Entonces, oye, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, hay muchas cositas ahí que debemos de entender de las letras chiquitas que hay con estos cuates. Entonces, como les decía, no podemos enfocarnos únicamente en el tema del transporte como moneda de cambio. Si bien es cierto que el índice de Shanghai ya cayó brutalmente en los últimos meses, no es la única variable importante a considerar. Entonces, ¿hacia dónde se está yendo esto? ¿México va a sustituir a China? No, no lo va a sustituir. No va a haber un cambio uno a uno. Lo que está sucediendo es una sustitución. Es decir, primero que nada hay que entender un tema muy interesante. Las empresas chinas se están viniendo a establecer a México ofreciendo el mismo modelo que tienen en China para poder exportar a Estados Unidos y brincarse esas restricciones. Pero mucha de la mercancía en proceso viene de China. Entonces la ingresan, la terminan y la exportan. Y esa misma actividad al día de hoy la siguen haciendo muchas empresas americanas que se unieron para México, como shelters o diferentes formatos, traen mercancía en proceso de China, la terminan y la reexportan.
Aquí el tema es cómo vamos eliminando eso y nos vamos convirtiendo en un integrador, que como les digo, en los próximos años va a ser imposible que suceda. Ya hay mucha integración con China, ya hay mucha oferta de muchos productos, entonces no creo que sea de la noche a la mañana. Además, México no tiene el nivel de clusterización que tiene China. Entonces, y hay que entender que para poder capitalizar esto, es que las empresas latinoamericanas, entiendan que ahora el negocio está con las empresas medianas de Estados Unidos, no con los grandes conglomerados. Esas empresas que están interesadas en México, que quieren venirse para establecerse al 100% o ser un proceso de transformación intermedia para llegar a Estados Unidos. Pero si no cambiamos la forma de pensar como empresarios mexicanos, los chinos nos van a comer el pastel. Ya hay una cantidad brutal de conglomerados chinos establecidos en México y cada día llegan más. Yo veo las noticias industriales, todos los días llega una fábrica de sillas, una fábrica de valeros, una fábrica de mesas, todos los días. Y además, pues el gobierno les financia bastante a estas empresas, ¿no? Entonces debemos de estar vivos y además debemos de ser capaces de poder interactuar entre nosotros y lejos de competir, trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevo León, pues Nuevo León lleva décadas de avance en el desarrollo de parques industriales, ¿no? Con un inventario brutal, es el que está más adelantado de todos los demás estados y es el que por esas razones ha captado más de la manufactura. Pero ¿qué problema ha causado? Nuevo León trae un serio problema de contaminación, trae un serio problema de tránsito y esto va a agravarse, ¿no? Entonces tenemos estados como Coahuila, como Chihuahua, mismo Sonora, que no ha captado absolutamente nada de inversión. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para poder distribuir el beneficio económico a lo largo y lo ancho del país. ¿Y aquí qué significa? Para poder realmente ser competitivos contra los chinos y ser competitivos internamente entre nosotros mismos, primero que nada debemos de, como empresarios mexicanos, entender y adaptarnos. O sea, es hablar American Business. La verdad, ahí me sorprende la cantidad de empresarios exitosísimos mexicanos que no le entienden al mercado americano, no le entienden al empresario americano. O sea, el mexicanismo de decir, bueno, me reporto mañana, es un saber, no lo va a hacer. Tenemos que entender que esa persona no está entendiendo que lo estás cancelando. Entonces, necesitamos realmente entendernos. Eso es lo que han hecho los chinos. Los chinos se han adaptado brutalmente. Ellos entendieron desde un principio que tú querías hablar con un Clark o con un Alex o con una Mary. Y ellos se cambian el nombre. O sea, ya llegar a ese nivel de adaptación es de otro mundo, ¿no? Tenemos que ser más diseñadores, tenemos que ser más innovadores, no podemos ser únicamente maquiladores. Entonces, que esos grados de ingeniería sirvan para desarrollar, no nomás para fabricar. Tenemos que ser flexibles. Este es un tema que lo he visto con muchos empresarios. Un chino le dices, quiero que me cotices una máquina para hacer bolsas, mira, quiero que me produzcan 1000 unidades por día y quiero que sea de aluminio porque vamos a manejar este tipo de embolsado. En 24 horas, si no es que de la noche a la mañana tienes tu cotización. Aquí en México, híjole, mira, déjame ver con mi proveedor de aluminio, porque fíjate que él está limitado en capacidad, entonces yo no sé si va a tenerla, y si no voy a tener que buscar otro proveedor. Dame unas 4 semanas para cotizarte. O sea, imposible, contra eso no podemos. Entonces debemos de entender nosotros, ¿no? No esperar que nos entiendan. Tenemos que hacer un valor agregado, o sea, ¿qué más podemos hacer? Porque además de esto, pues la verdad, oye, la instalación de la máquina, y no, yo no speak English, o sea, ahí te la va. Entonces, estamos, la verdad, dejando muchas oportunidades en el mercado por no querer pensar de manera diferente, ¿no? Los economics de este negocio ya cambiaron. Los chinos acostumbrados al mercado americano a operar door to door. Ya no quieren, oye, aquí está tu producto en Guadalajara, puedes venir por él. No, yo lo quiero aquí en San Antonio, yo lo quiero aquí en Houston, yo lo quiero aquí en Atlanta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque China así opera. China envía todo door to door, DAP, DDP y todo lo hace muy fácil. Entonces, aquí es donde el empresario tiene que salir de esa zona de confort. Al menos que sea un producto muy especializado, no va a poder darse ese lujo, ¿no? Entender la mitigación de riesgos, o sea, no tenerle miedo a la operación, sino entenderla, qué son los Incoterms, cómo puedo hacerlo diferente. Somos un país exportador que no exporta. ¿Por qué? Porque fabricamos y todo lo dejamos en la puerta del almacén, ¿no?
Entonces, en realidad no podemos jactarnos de ser un país exportador. China es un país exportador y tenemos mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Hay que ponernos a vender y pensar en vender. No aplica el build it and they will come. Ha habido muchos mensajes del gobierno de que no, es que al extranjero le fascina la mano de obra mexicana. Sí, qué bueno, qué padre, pero no es el único elemento. La gente no está entendiendo que esta es una suma de elementos, es una suma de factores, que si no hacemos la ecuación bien, no vamos a poder salir no vamos a poder capitalizar esta gran oportunidad. Y es una oportunidad que va a durar 5 años, 6 años. Si no la capitalizamos, se va a ir para otro lado. Y tenemos que salir de la zona de confort. Cualquier empresario que ustedes le pregunten, oye, ¿tú quieres exportar a Estados Unidos? Te dice, sí, yo me encantaría ganar en dólares. Pero cuando ya ven lo que tienen que hacer, el 95% dice, no, mira, mejor me quedo aquí vendiendo a mis coterrenos. Entonces, si quieren realmente hacerlo, tienen que pagar el precio. El precio no es caro, pero sí es salir de la zona de confort. Ya entrando en materia particular de lo que me jacta, ¿cuáles son los retos logísticos que hay en estos cambios? Pues primero que nada, lo que les decía, un comprador americano está acostumbrado a DAP, DDP, lo quiero aquí en mi puerta. No quiero ir por ir a Coahuila, no quiero ir por ir a Saltillo, no quiero ir por ir a Torreón, no quiero ir por ir a Guadalajara, lo quiero aquí en mi puerta. Eh, el tema de robo de transporte en México está serio. Entonces, la mitigación de riesgos es muy importante, ¿no? Tener un partner con quien tengan protocolos serios de seguridad para poder atender estos casos. Estados Unidos no se queda atrás. Hay un esquema también muy fuerte de doble brokeraje, que es cuando un transportista se hace pasar por transportista y es falso y roba la mercancía. El identificar realmente cuál es la modalidad que ustedes requieren para hacer su exportación. Pueden ser desde un pallet, 2 pallets, hasta un camión completo. Entonces, tienen que ser muy, muy claros en su diseño de embalaje, su diseño de logística para poder ser efectivos en costos. No es un flete barato, es un flete adecuado a sus necesidades. Entender que ya las aduanas son parte de la Sedena. Esto cambia el juego. Ya las aduanas están militarizadas. En muchas ocasiones aduanas o gente que está en aduanas que no sabe de aduanas. Entonces, ha sido un reto, pero lo estamos tratando de resolver. La gente debe entender el beneficio del CityPath. Muchas fábricas medianas que están entrando en la jugada no están queriendo invertir en CityPath y eso los va a dejar fuera del mercado. Entonces es importante que lo hagamos. Como les digo, los chinos no están jugando. Están viniendo, nos están, pues la tercera conquista, o sea, nos están reconquistando y tenemos que jugar a la velocidad que juegan ellos. O sea, no se va a valer que el día de mañana el empresario mexicano le diga al gobierno, hey, estás dejando entrar demasiada inversión y me están tumbando el negocio. No, tenemos que ser ágiles e inteligentes y hábiles. Mucho tema de contaminación, porque como les decía al principio, se está distribuyendo equivocadamente o no está distribuyendo, perdón, equitativamente la industria a lo largo del país. Y el empresario debe de adoptar con sus partners logísticos, tener una serie de soluciones para poder atender todas las necesidades que tenga de sus compradores. Oye, es que tú siempre me dijiste que iban a hacer camiones completos, ya me estás pidiendo distribuir 20 pallets a diferentes estados diferentes. Esto ya cambió el negocio, no lo voy a hacer. No, sí hay manera de resolverlo. Hay que entender, como les digo, que el chino les manda un contenedor completo o les manda 7 pallets en 7 embarques diferentes. Es como tú lo quieras. El chino resuelve, el chino no bloquea. Entonces, de nuevo, tenemos que entender antes de ser comprendidos. Ese es uno de los puntos claves para poder salir adelante con esto. Y aquí un poquito de ya para cerrar la venta. Es importante tener un buen partner que tenga un conocimiento integral de regulatorio, aduanal, de riesgos y de transporte, con Foots on the Ground en los 3 países para que su mercancía fluya sin ningún inconveniente. Compas con un proveedor logístico ayuda a que se eviten las sorpresas, a que su operación sea más eficiente y que pueda cumplir con los presupuestos que estableció con su cliente. Aquí nos puede localizar en cualquier momento. Está nuestro correo, nuestros teléfonos y nuestros portales para cualquier duda que puedan tener. Agradezco su tiempo y pues aquí, César, si quieres, procedemos con preguntas si es que las hay. Excelente, Jorge, muchas gracias. De verdad que muy, muy completa la historia y todo lo que conlleva también el tema cultural ante esta nueva oportunidad que se está dando. Entonces, yo quisiera abrir el piso a cualquiera de los miembros aquí presentes hoy, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si alguien quiere abundar
Sería bueno escuchar un poco de la perspectiva de Venezuela, de Rigo, o incluso déjame ver si está todavía. Ay, no, mira. Y yo tengo una Roberto. pregunta. Ok. Brigitte, Sí, adelante. hola, bonjour, hola, me llamo Bonjour. bonjour, me llamo Brigitte Stringfield y estoy en Carolina del Sur, en Charleston. Y nosotros tenemos una empresa que publica los datos de comercio exterior, importaciones y exportaciones por país de origen y destino para todos los productos. Y tengo una pregunta, Jorge. Con gusto. Quisiera, disculpe, mi español no es muy bueno, pero yo voy a tratar de hablar. Buenísimo, Ok, buenísimo. muchas gracias. No, quisiera saber si el gobierno de México fomenta la implantación de empresas chinas en México o trata de regular esas implantaciones. Es una excelente pregunta y hay dos respuestas. The polite one y la no política. Sí, ok. Se rumora en el ámbito político que el gobierno, como es de izquierda, es con ideas un poco socialistas, Sí. está tratando de hacer que China sea el nuevo benefactor de Latinoamérica. Ningún país de Latinoamérica por cuenta propia tiene la capacidad de ser un líder, necesita un Big Brother. Y por décadas nuestro Big Brother es Estados Unidos. Entonces, se dice que sí, pero es lo que ya después entramos en materia técnica y dices, a ver, si estás invitando al chino a que le venda al americano, pues como que es una doble moral, ¿no? O sea, tarde o temprano te van a decir qué estás haciendo y lo que va a pasar es que pensando mal o catastróficamente, te van a bloquear. Entonces, abiertamente la respuesta es no. O sea, México es un país abierto que recibe inversiones de todo el mundo. Todos los países son aliados. Al final del día, México no tiene baneado a ningún país. Pero parecía ser que tras bambalinas sí hay como que cierta preferencia para algunos, ¿no? Porque sí, la facilitación que les están dando está siendo muy notoria con respecto a empresas canadienses o americanas. Okay. Pero yo pienso que es bueno para la economía de México porque esas empresas chinas, como se dice, desarrollan, como se dice, oportunidades y o jobs para los mexicanos, ¿no? Sí, no, porque normalmente los chinos no cumplen con las reglas de contaminación, no Okay. pagan salarios o no dan Muy. condiciones laborales buenas. O sea, se están viniendo con su modelo chino, o sea, literalmente, ¿no? Digo, hay transnacionales, obviamente hay transnacionales chinas que sí cumplen con todo, pero las fábricas medianas se están trasladando como lo hacen en China, ¿no? Entonces, en el largo plazo, se puede convertir en un problema. Porque, por ejemplo, la inversión coreana, esa sí ha traído mucho empleo. Inclusive, la inversión coreana llegó a establecerse en pueblos pequeños que normalmente están rezagados de las economías de las ciudades como Monterrey, por ejemplo, y han detonado economías en pueblos que estaban ya olvidados, ¿no? Que eran pueblos ganaderos, pueblos agrícolas, y dijeron, en vez de meter a mis empleados a la ciudad contaminada, que vivan en el campo, les hicieron una carretera para conectar los pueblos a la ciudad. Entonces, ese sí es un beneficio. O sea, la inversión coreana, la inversión japonesa, sí trae grandes beneficios. La inversión china, no tanto. Lo mismo está pasando en África. Yo acabo de regresar de Zambia y de Botswana y en el aeropuerto de Lusaka, que es la capital de Zambia, yo vi
tantos chinos porque quieren el cobre de Zambia. Zambia es rica con cobre. So hay chinos en todas partes del mundo. Sí. Disculpa, Rico. Lamentablemente, perdona que te interrumpa un poquito, pero yo acabo de regresar de Venezuela, 5 meses de estar allá, pero vivo en Phoenix por 50 años. Y de verdad que yo respeto a China por lo que está haciendo y por lo abusados que son. Son extremadamente inteligentes. Estados Unidos cometió un error gravísimo hace 40 años en hacer lo que hizo, que ya todos sabemos, y tú hiciste un buen trabajo, Jorge, en explicarlo. Sin embargo, hay oportunidades todavía y tenemos que contrarrestar el avance chino que está increíblemente penetrando a todos los países en Latinoamérica. En específico, yo creo que Venezuela, y yo soy venezolano, pero tengo 50 años en Estados Unidos, la movilidad de negocios chinos que yo vi es increíble, y por supuesto que Estados Unidos, que era el que tenía esos negocios antes, y otros países de Europa, los ha perdido y ha dejado un hueco enorme en esa economía venezolana, que está llena de productos chinos, de productos de muchachos jovencitos que están trayendo productos chinos increíbles. O sea, yo soy un emprendedor nato de hace 50 años y me parece que hay muchachos inteligentes nuevos que te están sacando $500 millones, $500 mil al año en negocios, hasta 4 o 5 millones de dólares, que son empresas medianas, pequeñas en Venezuela. Entonces, Jorge, para abonar a tu buen trabajo que hiciste hoy, de verdad que te felicito, quisiera que compartieras esa presentación. Con gusto. Yo, esa presentación no la puedo yo exponer en Caracas, en Venezuela, en una de mis charlas que yo voy a hacer ya he hecho presente allá. Porque ¿qué queremos? Es dejarles saber a las economías del mundo, y especialmente en Estados Unidos, de que si hay actividad económica en México, en Guatemala, en Venezuela, para convertir esas empresas que antes en China les fabricaban en Estados Unidos y que se vengan aquí abajo. Y aunque Venezuela, igual que México, tiene un gobierno que ya está muy establecido, el comunista socialista, y que cuidado, que México va por allí, porque yo lo he vivido completamente. Quiero mucho a México, lo adoro, tengo 30 años visitando México. Sin embargo, la tendencia que tú dices, Jorge, es a alimentar a los productos chinos, que no tienen nada que ver. Mira, yo perdí muchísimos negocios hace 30, 40 años atrás contra China, de mis empresas que tenía, y vi que me sacaron de la economía mexicana porque los productos venían tan buenas de calidad y mucho más baratos. Entonces, sí. Si hay oportunidades de nosotros vender la producción, la capacidad que tenemos en los países nuestros, en Latinoamérica. Lo que tenemos es gente como tú, Jorge, gente como yo, gente como los que están enfrente mío, que nos lancemos a hacer esa labor, que nosotros prediquemos de que sí existe en México. Yo lo conozco muy bien, Jorge, muy, muy bien. Conozco varios países en Latinoamérica, y especialmente en Venezuela también, que ahorita la estoy reconociendo porque me estoy mudando para allá para hacer un trabajo con Global Chamber allá y tratar de involucrar más a Venezuela, si es que me dejan, porque no es fácil en Venezuela con un gobierno tan establecido ya. Pero bueno, felicidades, Jorge, de verdad me encanta tu aportación hoy. Ojalá podamos hacer más cesas como esta. Más por el futuro yo creo hacer una de Venezuela, similar a la tuya, pero cuando tengan la oportunidad. Pero bueno, en fin, las cosas que tú dijiste son muy, muy valederas, pero China está organizado, está muy fuerte, tiene muchísimo dinero para gastar en el mundo, mucho dinero. Porque yo estuve en Italia, como dice la señora de Bridget, en Italia está lleno de chinos, en negocios de chinos, que han desplazado a los italianos, negocios italianos chicos, y están teniendo problemas graves en la economía. Entonces, China está avanzando en el mundo a grandes escalas, y tenemos que nosotros tomar acción, como lo que hiciste, Jorge, tú que lo estás haciendo, para tratar de competir, no de sino competir con ellos de una manera sana y desde adentro, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias, Jorge. Jorge, tengo 2 personas más. Tengo a Albert, me gustaría invitar a Albert, es miembro advisor de Costa Rica y Miami. Entonces, Albert, adelante con tus comentarios. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Albert? Muchas gracias
Muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer un comentario que creo que es importante. Cuando estamos hablando de nearshoring, ¿verdad? Estamos hablando de que oportunidades que antes existían en Asia, digamos, como decir en China, ahora están llegando a Latinoamérica. ¿Qué significa eso? De que nosotros debemos de aprovechar eso. No es que China va a venir a Latinoamérica a establecer sus negocios. La idea es de que países como Estados Unidos, países del oeste, ¿verdad? Que antes tenían la mayor presencia de warehouses, de negocios, de importaciones desde Asia, quieren y están queriendo regresar a Latinoamérica. Entonces la oportunidad de nosotros es proveer ese espacio, ¿verdad? Que antes tenían en China, en Latinoamérica, ¿verdad? Eso para mí es lo más importante del mensaje de nearshoring. Nearshoring significa de que, bueno, Estados Unidos, digamos, porque estamos hablando de Estados Unidos, que es una gran potencia de negocio, pero puede ser Canadá también, o sea, países que antes tenían sus operaciones en Asia, se están queriendo regresar a Latinoamérica, al mismo time zone. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, y hay unas oportunidades, hay muchos estimados que son como $80 billones en oportunidades. Si nosotros no agarramos esas oportunidades, va a pasar lo que ya se está viendo, que China va a decir, bueno, me voy a establecer en Estados Unidos, voy a comprar espacios, voy a comprar warehouses en México. Eso no es la idea. La idea es de que nosotros en Latinoamérica aprovechemos esas oportunidades, demos esas oportunidades y esas facilidades a los países que antes estaban localizados en Asia. Lo estoy viendo en la parte, yo estoy en la parte de software development. Lo miro en compañías de la India que quieren venir a Latinoamérica, a Costa Rica, por ejemplo, quieren comprar una empresa como la mía, que es de nearshore outsourcing. Esa no es la idea. La idea es nosotros proveer esos recursos, ¿verdad? Para estas compañías, porque ahora se están dando cuenta y hay muchas, o sea, por muchas razones, como decían anteriormente, por muchas cosas que ellos no cumplen, la manera de que China opera, lo que es protección al environment, todo eso no existe en esos países. Entonces las compañías ahora están siendo un poco más conscientes y nosotros tenemos esa oportunidad de captar ese negocio, ¿ya? Entonces creo que eso es el mensaje, un mensaje importante que quería compartirles a ustedes acá de Costa Rica. Sí, es bien importante, Herbert, así como lo comentas, y que todos los que estamos en la región nos pongamos las pilas, porque la verdad, y me entristece, empresarios de gran calado, dicen, no, es que esto se va a dar de manera natural, porque ya los chinos ya no los quieren, ya, o sea, ellos creen que va a llegar, no sé, 40 empresas americanas a tocar la puerta y decir, por favor, necesito que me ayudes. No va a suceder, o sea, hay que hacer una labor, se está presentando una oportunidad de que los conquistes, pero es una oportunidad, si no lo haces, te va a ir. Exactamente, exactamente. Sí, y cuidado que la compañía china llega a México, compra, qué sé yo, a empresas aztecas, le deja el nombre y todo, pero ¿en cuándo está operando China? Y se cambian de nombre a José. Hay algo que pasó aquí ayer. Ayer yo asistí a una conferencia muy importante con Global Chamber, con Doug, me invitaron, donde pasó algo que hace 2 días aquí en Arizona que no había pasado en Estados Unidos por la manera de nosotros hacer negocios aquí en el globo. Pero fíjate que estamos teniendo un problema gravísimo de agua aquí en Arizona. Es grave. Y entonces, Saudi Arabia compró muchas tierras aquí hace muchos años en Arizona para cultivar el pasto para el ganado y para las vacas, para los caballos. Muy inteligentemente de ellos, pues trajeron su tecnología de allá hace muchos años y compraron muchísimas hectáreas, son millones de hectáreas acá. ¿Qué pasa? Que ellos estaban abriendo wells, pozos subterráneos para sacar el agua del nivel freático, y entonces ahorita ellos estaban sacando 2 pozos para sacar el agua que está debajo de nosotros acá, porque no hay agua en nosotros. Y fíjate que el gobierno estatal de Arizona los ha parado, les quitó los permisos. Total que eso está empezando a ocurrir en Estados Unidos para controlar y frenar la invasión de afuera, no la invasión de negocios, en palabras, pero en China yo veo que en México y en otros países, de repente va a comenzar a ocurrir eso para protección nacional interna, van a empezar a frenar a China de alguna manera con estos cambios así. Quería compartir eso con ustedes porque pasó aquí hace 2 días en Arizona. Es un buen punto. Roberto Matuk de Bogotá. Adelante, sí. Roberto. Hola, César. Roberto, buenas. Hola, Jorge, Roberto, ¿cómo vas? Y un saludo para todos.
Bueno, yo les hablo desde Colombia. Como ustedes sabrán, acá en Colombia en este momento hay una inestabilidad política y económica pues grande. Hoy precisamente hubo cambios de ministros y entre ellos el ministro de Hacienda, que de alguna manera daba un poco de tranquilidad, digámoslo, a los mercados internacionales frente a Colombia. Entonces, claramente, pues hay muchas empresas que están viendo la opción de emigrar a otros países, obviamente, manteniendo producción acá en Colombia, pero de alguna forma mirando el mercado internacional. Y un poco la pregunta, Jorge, es de cara al NAFTA, pues anterior, al UMCA, ¿cómo es? Al USMCA. Exactamente, frente al NAFTA, pues una empresa colombiana que quisiera establecerse en México para acogerse de este acuerdo, lo podría hacer, ¿cierto? De alguna forma, o hay alguna restricción, o cómo sería el tema. No, digo, la parte de la constitución legal, ahí sí creo que sí hay como una regla, socio mexicano, cosas de esas, ¿no? Y para el cumplimiento regulatorio del tratado, sí se debe, dependiendo del producto, se debe hacer un estudio de porcentaje de contenido, donde cada producto, por ejemplo, vamos a decir que son muebles, que son sillones, debe haber un porcentaje de contenido mínimo de la región, ya sea México, Estados Unidos o Canadá. Ok. Es lo único que sería como la parte que controle eso, ¿no? Pero fuera de eso, no hay ningún problema. Ok. Roberto, yo inicié una empresa en México hace 14 años, es mía, Sí. y se la dejé a mi socia en México. Esa empresa, yo hice todo esta que estás preguntando, y para poder yo, como americano o como venezolano, establecerme allá, tuve que tener una socia que fuera la que estuviera al frente de la empresa, que sea mexicana. Eso lo exige el gobierno mexicano. Tienes que tener a alguien en México que sea el vicepresidente ejecutivo de la empresa o el presidente. Pero tú puedes operar como dueño desde Colombia tranquilamente, ¿no? Aquí hay un formato de shelters, ¿no? Hay empresas que se dedican a eso, decir, oye, aquí yo ya tengo tu estructura directiva, así como lo comenta Rigo, yo soy dueño de la nave, yo soy dueño te rento un servicio de manufactura, un contract manufacturer al final del día. O sea, puede ser un o un contract manufacturer. Es muy común en México. Ok, perfecto. Mil gracias, Jorge. Gracias, Rigo. Bueno, Jorge, de nuevo, ya tenemos que ir cerrando el evento, pero te agradezco mucho, Jorge, por la información, la presentación muy completa. Creo en lo personal, creo que hay un tema de educación en América Latina muy importante, porque acá en Puerto Rico todavía tenemos, pero hubo mucha farmacéutica por 40 años. ¿Y cuántas farmacéuticas son locales? Nada. Igual en México tú ves todo automotriz y no ves ninguna marca mexicana, nada. Entonces esa mentalidad de empresarial creo que hace falta para poder competir con lo que viene. Correcto. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias. César, ahí sí puedes compartir la presentación con el equipo, te lo agradecería. Sí, yo la comparto. Así hacemos. Perfecto. Gracias. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Jorge, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge y César. Hasta luego. Chao a todos. Bye bye.